Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, como el título sugiere, vamos a sumergirnos en la vida, la carrera, y sí, algunos aspectos controvertidos del aclamado actor turco Can Yaman. Un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo físico. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa perfecta? ¿Qué verdades ha estado ocultando Can Yaman? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Antes de que empecemos a desvelar los secretos, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos trabajando duro para traerles contenido interesante, exclusivo y por supuesto muy entretenido. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Can Yaman, el nombre que resuena en cada rincón del planeta, especialmente en los corazones de sus fans. Desde sus inicios en la televisión turca hasta su explosión internacional con series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Bay Jane Mr. Round, Can ha demostrado ser un actor versátil y un verdadero camaleón en la pantalla. Pero el camino a la fama no siempre es fácil, y a menudo, las celebridades se ven obligadas a construir una imagen pública que no siempre refleja su verdadera personalidad. Vamos a adentrarnos en los detalles de su trayectoria, analizando cada paso que lo llevó a ser quien es hoy y desenterrando esos matices que la prensa rosa a veces decide ignorar. Uno de los primeros puntos que quiero tocar es la percepción que se tiene de Can como un sex symbol. Es innegable que su físico ha jugado un papel importante en su éxito. Sus fotos en redes sociales, sus portadas de revistas, todo contribuye a esta imagen cuidadosamente construida, o quizás impuesta. Pero ¿cómo se siente Can realmente con esta etiqueta? En varias entrevistas ha expresado sentimientos encontrados, un vaivén entre la gratitud y la frustración. Por un lado, reconoce que su atractivo físico le ha abierto muchas puertas, le ha brindado oportunidades que quizás otros actores, igualmente talentosos pero menos favorecidos físicamente, no han tenido. Pero por otro, siente que a veces eclipsa su talento como actor, que la gente se fija más en sus músculos que en su capacidad de interpretar personajes complejos y con profundidad. Él quiere ser reconocido por su trabajo, por su capacidad de dar vida a personajes que conmuevan, que hagan reír, que hagan reflexionar, y no solo por su apariencia. Es una lucha constante entre la imagen que proyecta, esa que vende revistas y atrae a los espectadores, y la imagen que quiere proyectar, la del actor serio y comprometido con su arte. Y esta lucha, mis amigos, no es exclusiva de Can Yaman, sino que es una realidad que enfrentan muchas celebridades que se ven encasilladas en un estereotipo físico. Y hablando de imagen, uno de los aspectos más controvertidos de la carrera de Can Yaman ha sido su relación con los medios y con sus fans. Ha habido incidentes, algunos de ellos bastante mediáticos, que han puesto en tela de juicio su comportamiento, generando titulares explosivos y alimentando debates acalorados en las redes sociales. Recordemos aquel episodio en el que fue criticado por comentarios considerados sexistas durante una entrevista. Las críticas llovieron sobre él, acusándolo de machismo y de falta de respeto hacia las mujeres. Este incidente generó una gran polémica y Can tuvo que disculparse públicamente, un gesto que algunos interpretaron como una muestra de arrepentimiento sincero y otros como una simple estrategia para calmar las aguas y salvar su carrera. Fue un momento difícil para él, ya que puso en riesgo su imagen y su reputación, amenazando con derrumbar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero, ¿qué hay detrás de estos errores? ¿Es Can Yaman realmente un hombre arrogante y sexista, como algunos lo pintaron? ¿O por el contrario, es simplemente una persona impulsiva que a veces dice cosas sin pensar, sin medir las consecuencias de sus palabras? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Can Yaman es un hombre apasionado con una personalidad fuerte y una gran confianza en sí mismo, características que a menudo se confunden con arrogancia. Esta confianza a veces puede interpretarse como arrogancia, especialmente en una industria donde la humildad y la discreción son virtudes muy valoradas. Y su pasión, esa energía desbordante que lo impulsa a dar lo mejor de sí en cada proyecto, a veces, puede llevarlo a decir cosas que no debería, a expresarse de forma impulsiva y sin filtro, generando malentendidos y controversias. Es un hombre imperfecto como todos nosotros, que está aprendiendo a navegar por las turbulentas aguas de la fama y a lidiar con las presiones del mundo del espectáculo. Otro aspecto que ha generado controversia es su relación con sus fans.
Si bien Khan siempre ha mostrado un gran aprecio por sus seguidores, reconociendo que son el motor que impulsa su carrera, ha habido momentos en los que su comportamiento ha sido cuestionado. Algunos fans han acusado a Khan de ser distante y poco accesible, de no dedicarles el tiempo y la atención que merecen. Otros, por el contrario, lo defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a proteger su privacidad y a no dejarse abrumar por la fama, que no puede complacer a todos y que necesita espacio para vivir su vida fuera de los reflectores. La verdad es que lidiar con la fama no es fácil. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y puede afectar la forma en que uno se relaciona con los demás. Khan Yaman, como muchas otras celebridades, ha tenido que aprender a navegar por este complicado terreno, a encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Ha tenido que aprender a establecer límites, a proteger su privacidad y a mantener una relación sana con sus fans sin dejar de ser él mismo, sin perder su esencia y sin renunciar a su autenticidad. Es un desafío constante que requiere mucha madurez, inteligencia emocional y una buena dosis de paciencia. Además de su vida personal, también hay aspectos de su carrera que han generado debate. Por ejemplo, su decisión de mudarse a Italia y trabajar en proyectos internacionales. Algunos fans lo ven como un paso adelante en su carrera, una oportunidad para expandir sus horizontes y llegar a un público más amplio, para demostrar su talento en escenarios internacionales y trabajar con profesionales de renombre. Otros, por el contrario, lo critican por abandonar Turquía y alejarse de sus raíces, por dejar de lado a sus fans turcos y priorizar el éxito en el extranjero. Esta decisión, sin embargo, parece estar motivada por el deseo de Khan de crecer como actor y de asumir nuevos desafíos, de salir de su zona de confort y explorar nuevos territorios creativos. Él ha expresado en varias ocasiones su admiración por el cine italiano y su ilusión por trabajar con algunos de los mejores directores y actores del mundo, de aprender de ellos y de enriquecer su propia experiencia como actor. Además, la industria del entretenimiento italiana le ofrece oportunidades que quizás no encontraría en Turquía, proyectos más ambiciosos y personajes más complejos que le permitan mostrar su versatilidad y su talento actoral. Pero no todos son controversias y debates. Khan Yaman también ha demostrado ser una persona generosa y comprometida con causas sociales. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza, demostrando que su influencia puede ser utilizada para hacer el bien y para generar un impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, ha colaborado con organizaciones que ayudan a niños con enfermedades graves y ha donado dinero para la construcción de escuelas en zonas desfavorecidas, demostrando su compromiso con la educación y con el bienestar de los más necesitados. Estas acciones demuestran que Khan Yaman no es solo un actor guapo y talentoso, sino también una persona con un gran corazón y un fuerte sentido de la responsabilidad social, alguien que se preocupa por el mundo que lo rodea y que está dispuesto a poner su granito de arena para hacerlo un lugar mejor. También es importante destacar su dedicación al deporte y al cuidado de su cuerpo. Khan Yaman es un apasionado del fitness y dedica muchas horas a entrenar y mantenerse en forma, no solo por estética, sino también por salud y bienestar. Él considera que el deporte es fundamental para su bienestar físico y mental y que le ayuda a mantenerse concentrado y motivado en su trabajo, a liberar el estrés y a mantener una actitud positiva ante la vida. Esta disciplina y dedicación son admirables y demuestran su compromiso con un estilo de vida saludable y equilibrado. Otro aspecto a considerar es su evolución como actor. Si bien sus primeros trabajos se centraron principalmente en comedias románticas, donde explotó su atractivo físico y su carisma natural, Khan Yaman ha demostrado que es capaz de interpretar roles más complejos y dramáticos, alejándose de los estereotipos y explorando nuevos registros actorales. En sus últimos proyectos ha asumido personajes con mayor profundidad psicológica y ha explorado diferentes facetas de su talento, demostrando que es mucho más que una cara bonita y que tiene el potencial de convertirse en un actor de renombre internacional. Esta evolución es una muestra de su ambición y su deseo de seguir creciendo como actor, de no conformarse con lo que ya ha logrado y de buscar nuevos desafíos que le permitan expandir sus horizontes y desarrollar su talento al máximo. Él no se conforma con ser simplemente una cara bonita, sino que quiere ser reconocido por su versatilidad y su capacidad de dar vida a personajes memorables, que dejen huella en el público y que lo consagren como uno de los grandes actores de su generación. Su trabajo constante y su dedicación son evidentes en cada uno de sus proyectos, donde se puede apreciar su esfuerzo por mejorar y por ofrecer interpretaciones cada vez más convincentes y emotivas.
En resumen, la verdad que Can Yaman ha estado ocultando, no es tanto una verdad oscura y escandalosa, sino más bien una verdad compleja y multifacética. Es la verdad de un hombre que ha alcanzado la fama a una edad temprana y que ha tenido que aprender a lidiar con las presiones y las expectativas que conlleva, con la pérdida de privacidad y con el constante juicio público. Es la verdad de un hombre que comete errores, como todos nosotros, pero que también aprende de ellos y que se esfuerza por ser una mejor persona. Es la verdad de un hombre que tiene una imagen pública que no siempre refleja su verdadera personalidad, que a veces se ve obligado a interpretar un papel para complacer a los demás, pero que también lucha por mantener su autenticidad y por ser fiel a sí mismo. Es la verdad de un hombre que es mucho más que una cara bonita, que tiene talento, ambición, pasión y un gran corazón, y que está dispuesto a utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan encontrado interesante y entretenido nuestro análisis de la vida y la carrera de Can Yaman. Hemos intentado ofrecer una perspectiva objetiva y equilibrada, mostrando tanto sus virtudes como sus defectos, sus logros y sus fracasos, sus aciertos y sus errores. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre Can Yaman. ¿Lo admiran? ¿Lo critican? ¿Creen que su imagen pública es justa? ¿Qué opinan de sus decisiones profesionales y personales? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros, queremos saber lo que piensan y abrir un debate constructivo sobre este controvertido y fascinante personaje. Finalmente, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, análisis de otras celebridades, investigaciones sobre escándalos mediáticos y mucho más. Hasta la próxima.